Después, si alguien quiere, yo se las envío. Hay una gráfica ya que tiene todos los puntitos, dice todos los momentos que tiene esa estructura, etcétera. Esa estructura entonces se conoce como estructura clásica o aristotélica, en honor a Aristóteles, obviamente, y es como la base de todo. Todo lo que se ha escrito por lo general parte de esa base. ¿Ya? Los clásicos se escribieron en esa forma, hoy en día se escribe mucho y ojo, se dice que los bestsellers se escriben por lo general siguiendo esta estructura. ¿Por qué? Porque es la estructura que viene casi como preinstalada en los lectores. Los lectores están acostumbrados a que haya una introducción, un momento de quiebre de esa linealidad o de ese equilibrio que hay en la historia, que es el conflicto, venga el desarrollo y venga el final. Estamos como acostumbrados a eso. De hecho, cuando vamos a la escuela y nos mandan a hacer un trabajo, nos dicen introducción, desarrollo y conclusión. Es como la pauta que seguimos todos siempre, ¿no? Nacimiento, desarrollo y muerte, lo mismo. Es un poco por ahí. Entonces, como eso está ya adaptado, ya las personas están adaptadas a este tipo de estructuras, los bestsellers generalmente están escritos sobre la base de este tipo de estructura. Sin embargo, no quita que hay otros bestsellers que están escritos con otra estructura. ¿Ya? Y ahí es donde entra entonces, déjenme ver si yo las encuentro además, porque no sé dónde puse. Ahí es donde entra entonces lo que se conoce como los cambios que se le hacen a la estructura base o la estructura aristotélica. A ver, lo tengo por aquí. Una de ellas se conoce como cíclica o detonante. Ajá, aquí la tengo. Perfecto. Entonces, la estructura cíclica o detonante lo que hace es que no quiere comenzar por la introducción. Esta estructura lo que quiere es ir directamente al punto de giro, es decir, al momento del conflicto. ¿Ya? Empezar con el quiebre, empezar impactando al lector, perdón. Y eso, por supuesto, es una estrategia de enganchar al lector desde el inicio. ¿Ya? Luego, entonces, ¿qué hacen los narradores? Bueno, continúan después del conflicto, viene el desarrollo y utilizan la técnica del flashback o la retrospectiva, que es una de las técnicas que tienen que ustedes buscar en el libro Narrador de Mentiras o en Google, que es simplemente dar saltos, pequeños saltos al pasado para ir contándonos esa introducción que él se llevó por delante, que eliminó de la historia. ¿Ya? O si no, está también quienes comienzan por el punto de giro y luego hacen lo que se conoce como un raconto, que es volver al pasado y contar todo ese inicio. ¿Ya? Eso también se puede hacer. Entonces, esa es la estructura clásica, cíclica o detonante, perdón, que varía, como ven, la composición de la estructura clásica. Luego entonces hay otra que sería la estructura extrema o postdetonante, y esta lo que hace es que comienza por el final. ¿Ya? Es la típica película que vemos cuando se matan al protagonista y luego volvemos todo atrás en el tiempo al inicio. ¿Quién era? ¿Por qué? Etcétera, etcétera, ¿no? Claro, obviamente hay que ser cuidadosos con ese tipo de estructura, porque puede jugarnos en contra, puede adelantarnos el final. Entonces, y por ahí puede que existan otras estructuras. Incluso los autores pueden encontrar otras maneras de variar esa base que se conoce como estructura clásica o aristotélica, ¿ya? Pero sabiendo que existe la estructura clásica o aristotélica, ya ustedes pueden decir, bueno, aquí estamos evidentemente frente a una obra que respeta esta estructura y le funciona porque, bueno, el inicio es animado, es interesante, causa atractivo, o no le funciona para nada. Aquí habría que irse directo al conflicto. Eso depende ya de lo que ustedes logren ver en ese análisis. Bueno, entonces una vez que decidimos esto, ya tenemos la segunda parte del informe de lectura literario, ya las generales y la valoración estructural. Ah, importante, porque se llama además valoración. Es importante decir, aquí en el libro lo hice además, argumentar un poco lo que nosotros vimos. ¿Ya? En el caso de la estructura externa, decir, era lo que yo les decía anteriormente, bueno, esto forma parte de una trilogía. A nosotros nos parece, por lo que estamos leyendo, que no debería ser una trilogía, porque no le funciona o porque hay muchos cabos sueltos que no se logran resolver, y como el caso de una novela que nosotros recibimos una vez que el autor nos decía, no, es que yo explico eso en el siguiente libro. Y luego volvíamos, oye, aquí hay otro problema. No, eso lo explico también en el segundo.
Entonces es como, tengo que leer todo esto necesariamente para después tú me expliques en el segundo. No, así no funciona. El lector tiene que sentirse satisfecho con la obra en cada momento. No importa que tenga tres, cuatro o cinco partes, hay que satisfacer al lector. Es cierto que hay detalles que sí se pueden dejar para otros momentos, pero cada obra por sí sola, aunque forme parte de una estructura más larga, debe tener una línea que hay que respetarla, ¿ya? Entonces, eso puede ocurrirnos y no encontremos obras con esos defectos. En ese caso, habría que decirlo. Bueno, la estructura externa de esta obra es una trilogía, pero hay muchos elementos que no se comprenden, hay muchos cabos sueltos, hay muchas zonas oscuras que al parecer van a ser explicadas en otro libro. Por lo tanto, nos parece que esta trilogía ya comenzó mal, ya comenzó con mal pie, ¿verdad? Y lo mismo haríamos con la estructura interna, hacer una valoración. Bueno, esta persona utiliza una estructura clásica, pero el inicio es demasiado largo y aburrido. Por lo tanto, nos parece que debería cambiar la estructura y comenzar por el conflicto, que además es un buen conflicto. Por ejemplo, se puede dar ese caso, ¿no? Y entonces argumentar un poco sobre esa estructura que identificamos y qué es lo que vimos en ella, si funciona o si no funciona, ¿vale? Muy bien. Entonces, luego de esa parte estructural, iríamos a la parte formal. Viene entonces lo que se conoce como valoración formal. Aquí tenemos dos puntos, las formas estilísticas y luego la valoración sobre el estilo personal. Ya vimos en otra clase además que las formas estilísticas hay varias. Está el estilo elegante, está el sobrio, está el descriptivo, está el demostrativo, está el humorístico. Es decir, hay varias formas estilísticas, todas están dentro del libro, ustedes las pueden encontrar, ¿ya? Y entonces, en muchos casos puede que encontremos esas formas de manera pura. Digamos, este es un libro que es sobrio completamente, el autor no quiso para nada buscar mucho en el lenguaje, embellecerlo, no, es simplemente transmitir la información y ya. O por todo lo contrario, es un libro muy elegante, con palabras muy rebuscadas, muchas formas literarias utilizadas, etcétera. Depende, pero también se pueden encontrar formas estilísticas, perdón, donde estén combinadas. A lo mejor es un estilo elegante combinado con humorístico, porque la intención del autor es hacer reír. Y así. Entonces, ustedes, mediante la misma lectura les va a decir qué forma literaria utilizó o utiliza esa persona. Y ustedes al mismo tiempo valorar qué tan bien o qué tan bueno funciona esa forma literaria. A lo mejor la persona quiere hacerlo con un estilo humorístico, pero no da para nada risa, no hace reír a nadie. O la persona utiliza un estilo muy sobrio y por lo tanto la obra parece como forzada cuando la lees. Entonces tienes que decirle, bueno, sería mejor que utilices una forma estilística un poco más elegante, más relajada, un lenguaje más coloquial quizás, dar algunas pautas de belleza en ese estilo, ¿ya? Entonces eso se los va a decir la propia lectura en sí. Y luego está la valoración sobre el estilo personal. Y en este caso es si la persona realmente logró un estilo personal. Hay algo que logramos identificar que decimos, está bien, él es humorístico en su estilo, pero hay algo en particular, su forma de humor es muy particular, no es algo que yo haya visto antes, ¿ya? Claro, aquí el punto de referencia son ustedes mismos. Es decir, lo que ustedes ya han leído con anterioridad les va a decir si hay algo diferente o no. Es posible que ustedes digan, wow, esta persona digamos que utiliza humor negro, y ustedes nunca antes habían visto humor negro. Entonces ustedes ponen y dicen, bueno, tiene un estilo muy particular, humorístico, que es un poco oscuro, etcétera. Luego cuando el editor lo tome va a decir, bueno, esto es humor negro, no hay nada de nuevo aquí. Eso puede ocurrir, ¿no? Pero no es un problema. Ustedes sean sinceros y pongan lo que ustedes sienten y lo que ustedes ven ahí a partir de lo que han leído. O también pueden decir, aquí no hay un estilo particular. Simplemente todavía este autor o esta autora no ha logrado su voz, no ha encontrado su forma de separarse, de individualizarse del resto de autores. Es cierto que escribe fantasía épica, pero escribe como si fuera, no sé, como si fuera Tolkien. Escribe exactamente igual que él. O escribe exactamente igual, escribe libros
de escuelas de magia, etcétera, exactamente como lo hizo Rowling, ¿ya? O escribe obras de realismo mágico exactamente como lo hacía el Gabo García Márquez, ¿no? Entonces, podemos decir, obviamente, por estas características, la persona no tiene un estilo personal. Y simplemente se pone, no hay un estilo personal, no hay nada que lo caracterice o que lo individualice dentro del todo el panorama que hay. Esta es la parte formal. Como ven, aquí lo que se busca es ver el estilo de la persona. ¿Y por qué es tan importante el tema del estilo? Porque eso es un valor que luego se utiliza para la propia promoción de la obra. Ya es decir, cuando se habla de que la persona tiene un estilo propio, ya significa que esa persona es diferente al resto. Hay 1500 autores de fantasía épica, pero esta persona tiene una forma distinta de hacer fantasía épica. ¿Ya? Claro, habría que ver luego en la práctica si es real, ¿no? Y ese es el objetivo. Pero esa individualidad, esa ser singular en ese sentido, eso ayuda muchísimo. Y yo me atrevería a decir más, las obras que, que obtienen el premio Nobel, yo me diría que el 80% de las razones es por el estilo. De hecho, en los propios argumentos sobre las obras que ganan, los autores, perdón, que ganan el premio Nobel de literatura, se habla mucho del estilo, ¿no? Porque tiene un estilo particular de decir, de ver, de interpretar, de escribir. Precisamente por eso, porque somos tantos escritores, hay tantos escritores de todos los géneros, pero ¿qué te hace diferente del resto? ¿Qué es lo que llama la atención a los lectores? Eso que te hace singular dentro de ese mundo y dentro de ese universo. Entonces, por eso es tan importante el tema del estilo. Y esto no es solamente la literatura, el arte en general, todo es un estilo. Si voy incluso un poco más lejos, si vamos a la arquitectura, los arquitectos que logran ser artistas son los que tienen un estilo muy particular. Son arquitectos que uno dice, wow, este es Niemeyer o este es Gaudí, ¿ya? Porque se identifica rápidamente el estilo que tienen de hacer las cosas. Una manera completamente diferente. No te hacen un edificio tradicional como hace todo el mundo, ¿no? Ellos tienen que hacerlo diferente porque son así, son diferentes. Entonces, esa es la importancia del estilo. Y cuando determinamos que un autor tiene estilo personal, eso significa que es un autor, más allá de que sea bueno o malo, es un autor que ya está encontrando su voz, que es un autor que ya está diferenciándose del resto y que obviamente tiene potencial porque va a hacer cosas nuevas, diferentes. ¿Ya? Entonces, esta es la parte de la valoración formal. Vamos a ver entonces el siguiente acápite de este informe, que sería el resumen cuantitativo. Esta es la hora de sacar la calculadora. Aquí, ¿qué pasa? Aquí tenemos varios puntos a cuantificar. Primero, la extensión del texto. ¿Ya? ¿Esto cómo se puede hacer? Esto se puede hacer, uno, mediante una pauta que le dé la editorial y les diga, mira, toma el Word y ponlo en letrarial 12, interlineado tal, en tal margen, etcétera, y a partir de ahí tú sacas la extensión que tiene el libro. O también hay editoriales que lo sacan por la cantidad de matrices, es decir, la cantidad de caracteres que tiene la obra, incluida a veces los espacios o sin espacios. Eso depende de lo que pida. ¿Ya? Lo de las matrices es un poco más pesado, por lo tanto, en nuestro caso, cuando ustedes vayan a hacer su informe, nosotros le vamos a pedir, le vamos a dar una pauta de cómo debe estar configurado el Word de la obra y ustedes simplemente lo van a poner de esa manera, ¿ya? Pero en el caso del ejercicio evaluativo, ustedes no van a tener el archivo Word, porque nosotros le vamos a dar el libro ebooks, ¿ya? El ebooks en este caso va a estar dentro de Kindle, la plataforma de Kindle, que eso es un elemento que tenemos que ver. Es muy probable que tengamos que darle acceso a todos a la plataforma Kindle de la editorial para que puedan leer desde ahí los libros que nosotros vamos a darle. Y en ese caso simplemente se van a guiar por el número de páginas que tenga el Kindle. No hay que ir mucho más lejos. Entonces va a ser más simple incluso. Entonces básicamente esa es la extensión y eso nos permite saber como editores, bueno, cuántas páginas vamos a tener que imprimir en cada libro. Entonces eso es muy importante, pero además cuántas páginas el corrector o la correctora va a tener que corregir, cuántas páginas tiene que leer el editor para editar. Y eso implica a su vez decidir el tiempo que va a tomar la edición y la publicación del libro.
Mientras más páginas, por ejemplo, nosotros recibimos un libro que tiene casi 900 páginas, imagínense cuántas horas y cuánto tiempo se va a demorar la edición, corrección, maquetación, todo lo que lleva el proceso de publicación de un libro. Entonces, sumamente importante saber la extensión. Luego, el total y la extensión de sus divisiones. Por eso también la importancia de la estructura externa que tiene la obra. Dijimos, este libro tiene digamos que es un libro único, pero tiene 25 capítulos, ¿ya? Entonces ya ahí estamos definiendo, tiene 25 capítulos, cada capítulo, si no tienen una cantidad de páginas exacta, porque hay autores que lo hacen así premeditadamente y dicen, yo quiero que cada capítulo tenga 10 páginas, por ejemplo. Si no tienen una cantidad de páginas exacta, damos el aproximado. Aproximadamente cada capítulo tiene 7 a 10 páginas, o tiene de 5 a 6, o tienen 2, o tienen 3, porque hay quienes son más breves. Entonces también damos en ese caso la extensión de esas divisiones. Lo otro dice total de palabras o matrices. En este caso, si la forma de contabilizar la extensión del libro es en matrices o palabras, entonces ustedes ponen el total, ¿ya? De matrices o palabras. Si no, no lo ponen. No es necesario porque ya vimos la extensión del texto, lo podemos hacer por una pauta distinta. Lo otro, personajes protagónicos. ¿Cuántos serían? ¿Ya? Y si es posible citar sus nombres. ¿Por qué es tan importante? Porque a veces también podemos utilizar los nombres de los personajes protagónicos en función de todo lo que tiene que ver con la promoción de la obra. Y porque además hay personajes que luego se convierten, son más famosos que los propios autores, ¿verdad? Y los casos se sobran en la historia de la literatura. Entonces, también ese es un recurso que se puede explotar. Hay autores incluso que ya han creado cuentas en redes sociales para sus personajes protagónicos. Y quizás no podamos encontrar una cuenta, no sé, de Harry Potter por ahí o de cualquier otro personaje, porque se vuelven tan interesantes que la gente, bueno, quiere seguir teniendo contacto con esos personajes. Luego entonces personajes antagónicos, es decir, los que están en contra de nuestros personajes protagónicos. Si se recuerdan, en la clase anterior o la otra, vimos el tema de lo que era el tema y la tesis, y veíamos que la tesis es lo que opina un autor sobre el tema que aborda. Yo estoy hablando, por ejemplo, de la pena de muerte mi manera de verlo es que la pena de muerte debe ser eliminada, por ejemplo. Entonces, a esa tesis es la que va a defender mi protagonista y a ella se opone la antítesis, que sería la visión contraria, es decir, quienes piensan que debe mantenerse la pena de muerte. ¿Y quién va a defender la antítesis? El antagonista. ¿Ya? Entonces, sería interesante también cuantificar cuántos antagonistas hay, no todos, obviamente, si son demasiados, pero los principales y citar sus nombres también si es posible. Luego, ya aquí voy a ir un poco más rápido, total de técnicas, cuantificar si podemos, o al menos decir un aproximado de las técnicas que utiliza, porque a lo mejor utiliza demasiadas técnicas narrativas, ¿ya? Y si se pueden dar el nombre de las principales técnicas que utiliza, también. Eso sería muy importante para el editor. Luego, las mejores páginas del libro. En este caso, si ustedes están trabajando con Word, decir en el Word cuál es la página número uno del Word. ¿Por qué decimos el formato en que está? Porque a veces ese mismo Word lo conviertes a PDF y las páginas ya varían, ¿ya? Entonces hay que especificar en qué tipo de archivo está. Decir, bueno, en el Word o en el PDF en la página tal. Esta es la mejor página porque, no sé, porque hay una descripción excelente o porque el autor logra un nivel de intensidad tremenda, o no sé, o porque hay un personaje que aparece que a mí me parece súper interesante, y así citar las mejores páginas que detectemos en la obra. Por el contrario, las peores también. ¿Cuáles son las más malas? A lo mejor vemos una que la forma en que escribió ahí es un desastre, la persona. Y no solamente porque está lleno de faltas ortográficas, sino porque no entendemos nada de lo que quiso decir. Entonces, eso también es importante para el editor. Luego, el tiempo de lectura. Más o menos decirle cuánto nos tomó leer esa obra, ¿ya? ¿Por qué? Porque no todos los libros los leemos con la misma rapidez. Hay libros que son una pasada y nos los leemos de una. A veces hay quien se lo lee, se pasa toda la madrugada despierto leyendo un libro.
o despierto viendo una serie de Netflix, también puede ser. Pero nos lo leemos muy rápido porque nos encanta, nos atrapa, nos engancha. Y hay otros que simplemente nos toma mucho más tiempo porque no es tan interesante, no es tan movilizador de nosotros y de nuestro interés. Y quizás incluso esos libros que son lecturas obligadas, como cuando íbamos a la escuela, que teníamos que leernos, léete el Quijote o léete tal obra. Y entonces, obviamente eso hacía que el ritmo fuera mucho más lento. A los lectores profesionales, a ustedes les va a suceder lo mismo. Hay obras que les va a encantar y la van a leer muy rápido, y hay otras que, por el contrario, quizás hasta van a querer renunciar a leer la obra. Decir, ah, ya no puedo más con esto. Yo aquí en este punto voy a decirle al editor que esto ni lo tome, que se olvide de esa obra. Entonces, eso es importante y eso lo dice el tiempo de lectura que tiene la obra. Obviamente ustedes dirán, bueno, pero igual cómo se compara aquí. Las editoriales también tienen sus pautas. Hay editoriales que, por ejemplo, editan o corrigen, no sé, 20 páginas por día, ¿ya? Entonces, si yo veo que mi lector se tomó, no sé, 100 páginas por día, es decir, lee a un ritmo de 100 páginas por día, es decir, superó el ritmo nuestro de trabajar, es porque le gustó la obra, aceleró el proceso. Si yo veo por el contrario, se lee 5, 3, una y media, eso significa de que, bueno, ahí hay un problema con la lectura, hay algo que no está funcionando. Y entonces, eso también nos da esa información. Luego, un aproximado, porque es imposible medir todo, a menos que sea una obra que tenga muy pocos, los errores ortográficos. A lo mejor nosotros vemos que la obra sí tiene algún que otro detallito, hay un error por aquí, otro por allá, podemos decir, tiene unos 20 o 30 errores ortográficos de 300 páginas que tiene. La verdad que es una obra que está bastante impecable. Por lo general, podemos encontrarnos cosas peores. Si vemos que es una obra, por el contrario, en cada página está llena absolutamente de errores, entonces podríamos decir, bueno, de hecho lo pueden poner así, en cada página hay de 5 a 10 errores. Ya en una obra de 300 páginas, imagínense, que cada página tenga un error así, un nivel de errores así, es tremendo. Entonces, lo mismo hacemos con errores conceptuales. Los errores conceptuales, que los vamos a ver a continuación, de hecho, podríamos decir un aproximado. De hecho, este punto lo tendríamos que dejar aparte ahí sin completar hasta que hagamos la valoración conceptual. ¿Ya? Es decir, hay muchos problemas de argumento en el argumento de la historia, hay muchos problemas con los personajes, el narrador no funciona, la historia en muchos momentos se cae su credibilidad. Entonces, todos esos errorcitos conceptuales podemos un poco que cuantificar y decir, bueno, hay 20, 30 errores conceptuales y quizás agregar o nombrar cuáles son esos errores posibles, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, hay de 50 personajes que hay 5 que yo creo que no funcionan para nada, que el autor debería eliminarlos. Entonces, ahí hay 5 errores conceptuales de personaje y así podríamos cuantificarlo un poco. ¿Ya? Luego, por último, en este punto, que lleva muchas cosas, los localismos, extranjerismos o tecnicismos. Eso lo habíamos visto también. En este caso, un poco aproximado, bueno, esta es una obra, no sé si alguien ha leído, por ejemplo, Doña Bárbara, que es una novela de un autor venezolano. Es una historia, una novela bastante antigua, pero me gusta utilizarla de ejemplo porque es una obra escrita en venezolano. Cuando estoy diciendo una obra escrita en venezolano, es una obra que en cada página, digamos que el 30% de sus palabras son locales de Venezuela y sobre todo del campo venezolano. Entonces, es un poco difícil para el lector, obviamente que no es venezolano, entender todas esas palabras, todos esos localismos. Entonces, en ese caso, habría que poner, bueno, aquí hay mucho uso de localismos, de venezolanismos, por llamarle así, y yo diría que en cada página hay 10, 4, 5 palabras o vocablos de ese lugar, de ese país del que se habla, ¿no? Lo mismo haríamos con los extranjerismos. Esto es una obra que está llena de extranjerismos. En cada página tiene 5 o 6 palabras en inglés
o en francés o en italiano, ¿ya? Porque la persona los utiliza mucho. Y en el caso de los tecnicismos, peor. Esta es una obra que trata sobre un tren mágico, pero el autor nos habla cada 5 minutos de elementos técnicos del tren, de la locomotora, de las ruedas, del freno, del combustible, etcétera. Entonces, en cada página encontramos 5 o 6 tecnicismos constantemente. Obviamente esto ya le da una idea al editor, le da una alarma de lo que tiene que hacer en ese sentido, que hay un trabajo importante a hacer ahí. Entonces, hasta aquí, no sé si queda alguna duda. Si alguien tiene algo que preguntar, me dice. ¿No? ¿Todo bien? Sí, adelante, Nati.